Gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo video y en esta ocasión les tengo algo muy especial. Estamos ahora dentro de la sección de Flutter Learning, así que ¿qué tal si les hago una aplicación de chat? Sí, está bien. ¿A qué me refiero con chat? Una aplicación en la cual yo pueda listar o ver canales o crear canales, pueda entrar a ese canal y escribir mensajes con distintos usuarios. Está bien, la puedo hacer, la vamos a hacer ahora y el reto va a ser hacerlo en menos de 15 minutos. ¿Se podrá? No sé, esa es la idea. Espero que pueda lograr esto en este video, una aplicación de chat simple en menos de 15 minutos. Entonces vamos con el video. Espera, dije 15 minutos. En 15 minutos solo voy a poder crear un par de widgets. No, creo que no la voy a hacer. ¿Por qué dije 15 minutos? 15 minutos. ¿Por qué dije eso? Es imposible hacer una aplicación de chat en 15 minutos. Ya perdí. Gente, les he fallado. Ya fui. Creo que necesito un poco de inspiración. Debe haber algo que me ayude a hacer esto de una manera sencilla. Veamos. ¿Qué encontramos por aquí? Creo que ya estoy cerca. Creo que esto es. Finalmente lo encontré. Ok, esto era lo que estaba buscando. Stream. La página es getstream.io. Según lo que dicen acá te da la infraestructura para la gestión del chat y de activity feeds. ¿A qué me refiero con chat? Bueno, un chat en real time te maneja toda la infraestructura, no tienes que preocuparte por la gestión real time y todo eso. Y la parte de activity feeds, donde son, por ejemplo, tenemos como ejemplo Facebook o Instagram, donde aparecen posts. Toda esa gestión de los feeds, de la sincronización también, actualización, te la gestiona. Y lo bueno es que tiene SDKs de Flutter, al menos para el chat, que es lo que vamos a usar ahora. Y creo que esto me queda perfecto. Ok, una vez que encontramos qué vamos a usar para realizar este chat, lo primero hay que crear nuestra cuenta. En este caso yo ya estoy registrado, se registran gratuitamente, pueden usarlo de manera libre. También hay planes corporativos obviamente, pero vamos a usar la versión gratuita ahora. Y por ejemplo, como vimos aquí que tiene el SDK de chat de Flutter, si ustedes entran aquí, van a ver que está todo bien documentado, ¿no? Tiene la gestión tiene el SDK, tutoriales, código, GitHub. Y acá está súper sencillo, ¿no? Todas las opciones que ofrece este chat. Entonces, miren, si vamos al PubSpec, aquí encontramos que Stream.io tiene varios packages, ¿no? De Stream Chat. Vamos a usar ahora este Stream Chat Flutter, este package, esta versión, la latest, la que está estable. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es importar y después simplemente empezar a codificar. Yo creo que ya estamos listos. No, me olvidaba antes de algo. Una vez que ya tenemos nuestra cuenta creada, he creado un proyecto. Vamos a entrar aquí, vamos a ver. Aquí tengo la aplicación. Voy a entrar a Flutter Samples. Esta es la aplicación que tengo de ejemplo. En Fit está vacío. Y estas son las API Keys. Esta es la última que he creado que vamos a usar ahora. Y algo que tenía que habilitar, debido a que este chat es un chat ejemplo, vamos a usar autenticación local o una autenticación de debug, porque obviamente ustedes cuando hagan su aplicación de producción van a tener que gestionar su token con su server, con su backend, de acuerdo a cómo ustedes lo gestionen. Eso no importa aquí, pero aquí tendríamos que habilitar en chat overview. Vamos a la pestaña chat overview y aquí están los tipos de channels y aquí hay un check que hay que habilitar, o habilitar está bien. Authentication, hay que hacer un disable de estos permisos de auth para que podamos usar el token de desarrollo, ¿no?
ya que no vamos a usar backend aquí, no nos importa ahorita. Y eso es todo, ¿no? Si queremos push notification también podemos activar aquí, pero obviamente te va a pedir los certificados del dispositivo, de la aplicación, igual para Firebase, ¿no? Y eso es todo, gente. Entonces ahora sí, vamos a implementar la aplicación. Listo, ahora sí ya estamos en la parte del código y quiero mostrarles que lo vamos a hacer desde cero. Solamente tengo un Material App, un container nada más. Como ustedes ven, esto lo estoy montando sobre mi proyecto de ejemplos aquí de YouTube. En Chat App Stream, ahí no hay nada, está bien. Y lo que ya tengo listo son dos cosas. Una es la dependencia, ya la importé, String Chat Flutter, estoy usando la última versión estable aquí. Y en Data Utils tengo unos métodos útiles para obtener una imagen, para que mi usuario pueda tener una imagen por defecto. Solamente estoy validando si es username es Diego Developer, le retorno mi avatar en una URL. Si no, estoy usando un servicio aquí gratuito en el cual me da un background random con color y un nombre, el nombre de usuario que le ponga me va a revolver. Es como una imagen de la letra inicial y un background nada más, ¿no? Y para el channel, porque voy a crear canales, un background de un color cualquiera, nada más. Eso es lo único que tengo. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el código. Ahora sí, vamos de corrido, gente. Entonces empiezo aquí, voy a ir un poco más rápido de lo normal para poder acabarlo en el tiempo. Client, voy a definir mi client aquí. Ojo que esto es en la versión estable. En la versión beta han cambiado a String Chat Client, creo que así se llama, pero es nada más el nombre y listo. Voy a instanciar el client aquí, le voy a pasar el API key y en log level le voy a poner el nivel de level info para que me dé más información en las trazas de los requests. Material app, tengo un team data light, voy a crear un builder, voy a crear bueno, esto recibe el context y recibe el child, y aquí voy a retornarle el string chat, y este tiene child que va a pasar el child, y acá en client el cliente que está aquí. Listo, aquí voy a crear el home chat que no está creado, que eso va a ir dentro de child. Entonces creamos el home chat dart, vamos con todo de corrido. Material, home chat, lo voy a convertir a stateful, ahora es un scaffold. Aquí lo que quiero es mostrar un formulario en el cual el usuario puede ingresar el nombre, title, text, string chat le voy a poner, sí, string chat está bien. String chat, aquí en body le voy a poner un center, child, column, children. Este column va a tener main axis size mínimo, min, y aquí simplemente le voy a decir welcome to the public chat, un texto. Y aquí le voy a poner un text field, obviamente, para ingresar el username. Controller, necesito un controller para capturar los valores. Decorator, input decoration, hint, username, aquí. Ya está, controller. Un error también puede ser. Después le pongo un elevated button. Aquí un go preset y aquí el título de go nada más. Falta crear este método. Voy a agregarle un poco de padding. Esto lo voy a meter dentro de un cart, está bien, sí. Cart, elevation 11. Le voy a poner un margin también. Y aquí que sea de 15 y aquí de 20. Vamos a ver cómo queda. Sale error aquí. Lo importo. Y sale error, vamos a ver en qué me sale error aquí. On go preset no está creado, voy a crear go preset, future void, on go preset, async, grabo y ya está. Chévere. Username, ahora sí, necesito capturar o ingresar mi username. ¿Qué hago aquí? Entonces aquí puedo capturar el client que se tiene en la parte anterior. ¿Cómo? Porque String Chat es un inherited widget, así que estamos salvados ahí. Of.client, ya tengo el client. Bueno, antes tengo que validar el username y aquí necesito el controller, así que sería username controller igual a text editing controller. Entonces aquí text, ya tengo el texto y aquí necesito setearle. Ya está. Ahora
si username no es vacío, is not empty, necesito una variable de error. Username error. Si no es vacío es igual a, necesito un set state para que refresque el widget. Voy a hacer lo más simple posible, ojo. Ya en el siguiente video hago algo como architecture, block, etc. Username is not valid. Este username error lo seteo aquí. Error text está. Esto es si no es empty, ¿no? Entonces está mala condición aquí. Y que puse corchete. Y si es que no es vacío, entonces tengo el cliente y creo mi usuario, ¿no? Add user, set user, creo mi usuario y el token que les dije es el token de desarrollo, ¿no? Entonces aquí usaría client.devToken y aquí le voy a pasar como user ID el username, ¿ok? Para que si ingreso otro username va a acceder. Esto es una prueba nada más, ¿no? User ID, username, y aquí le puedo pasar extra data donde le puedo pasar un mapa con propiedades ya definidas. Image, por ejemplo, aquí voy a usar data utils, el método que cree. Data utils, me pide importarlo. Data utils y get user image y le paso el username. Listo, ya tengo el user, esto es async también. Y mientras va cargando voy a ponerle un loading también, entonces loading igual false. Cuando hace la petición, antes que haga la petición le digo que cargando está en true. Y después entonces le digo cargando false. Este loading lo valido aquí. Si está cargando entonces sería un circular progress indicator, si no un card. Ok, ya está. Entonces si todo es correcto, aquí hago un navigator.push material page root. Material page root, mejor yo le escribo builder. Y aquí voy a abrir friends chat, que todavía no le he creado. Es la página donde va a estar ya en los chats, los canales primero. Y ya debería estar, entonces ok, hasta ahí todo bien. Entonces vamos por friendschat.dart. Aquí lo que quiero es listar los canales y crear canales, y obviamente que también el usuario pueda ingresar a chat. Friends chat, ok, voy a convertirlo en stateful para no tener problemas. Scaffold, body, app bar, voy a ponerle title, public chat. Y estamos ahora body, estoy yendo creo que muy acelerado. Body, aquí sería aquí es lo interesante, voy a usar widget que me define ya string chat, el channel block por ejemplo, y en child voy a usar el channel list view, ahí me muestra el listado de canales, ok. A ver, ahora necesito yo crear canales. Voy a crear un floating action button.extend, le voy a poner on create channel y label le voy a poner un texto de create channel. Ya está, me falta definir solamente, voy a bajar esto un poco, el método on create channel. Aquí sería un future void on create channel. Que estoy yendo muy lento. Async. Aquí voy a mostrarle un dialog, await show dialog, en el cual le va a mostrar un pequeño formulario donde solamente ingresa el nombre del canal. Entonces aquí sería un builder, context, return alert dialog, y title va a ser un create channel, y en content va a ser un, voy a copiarme de home chat este content, aprovechando e importar esto, print chat, ya está. Voy a copiar este column, grabo column aquí, content, también quito este texto, acá me falta un controller también, este error no me importa, acá channel name voy a ponerle,
Y cuando presione el botón, lo que voy a hacer es un pop nada más. 6 voy a ponerle aquí. Entonces voy a crear aquí el channel controller, text editing controller. Ya está, channel controller. Y lo que voy a hacer en el pop es simplemente channel controller. No, sería un navigator.off context.pop. Y en el pop le mando el texto que he capturado en el controller, nada más. Ok, ya estamos ahí, input controller, nada más, channel naming, create channel, todo bien. Result. Cuando obtenga este resultado, sí, esto puede ser nulo, si es que presiona, hace un touch fuera del dialog. Si es diferente nulo, entonces voy a crear mi canal. Igual manera tengo el client, igual string chat, of client. Acá sería un channel igual a client.channel. El tipo de canal, hay varios tipos. Voy a usar el de messaging porque podemos crear distintos tipos de canales. Messaging porque es de mensajería, ¿no? También hay gaming, etcétera. El ID le voy a poner el nombre del canal. Y en extra data, igual que en user, voy a mandarle el image. Voy a usar el data utils .get channel image. Lo que hace es traer una imagen de background random nada más. Channel, y ahora sí, creo mi canal. Client create. No, channel create creo que es. Channel create. Es un future, así que tengo que esperar. Y lo que me faltaría sería refrescar esta lista, ¿no? Porque no está refrescando. Vi que este channels block es un stateful, podemos revisar el código. Está usando por dentro behavior subject, rxdart parece. Para hacer suscripciones con streams y refrescar canales. Vi que exponen el channel block state, el estado lo exponen, y este state tiene un método que es query channels, así que puedo hacer un requery de los channels. Así que esto está chévere porque puedo, bueno, voy a copiar el state. ¿Cómo se llama el state? Channel block state, y voy a acceder a ese state, ¿no? Final key channels, global key. Ya está, se lo asigno a este block. Ya está. Y como ya tengo acceso a esto, después de crear el canal, voy a acceder al state y le digo un query channels. Y obviamente estos métodos ya tienen un montón de propiedades listas. Channel block tiene un montón de parámetros que lo podemos personalizar. Bueno, acá pocos, pero aquí en channel list view hay un montón. Por refresh, todo. Yo lo único que voy a usar aquí es channel widget, que es cuando el usuario presiona cualquier canal, a dónde lo va a mandar, ¿no? Yo quiero que lo mande a channel page. Ahí está. Voy a crear state. Ojo esto, miren qué tan complejo es hacer el chat en sí, lo principal, que es el listado de mensajes, cuando ingresas y escribes texto con el usuario en tiempo real, todo. ¿En cuánto tiempo lo hago? Appbar, voy a usar el de string chat, que ya tiene un channel header. Es un widget ya definido. En body voy a usar un column, eso la mayoría lo conoce. Y en column, ¿qué voy a poner? Un listado y el botón y la caja de texto en el cual escribo el mensaje, ¿no? Para el listado, ¿qué hago? Expanded, para que expanda la lista. Child, message list view, ya listo. Y el message input, es todo. Ya tengo mi listado y mensajes. Vamos a probar, grabo y qué errores me salen. Creo que ya está corriendo, no hay problemas. Voy a poner Diego Developer. Entro y bueno, me salió un error aquí. ¿Qué es? Dev token client. Es que no había hecho un hot restart, porque en el init state estoy creando el cliente. Estoy haciendo hot restart ahora. Y estamos chat upstream. Aquí está Diego Developer. Está. Y no hay canales, está bien. Voy a crear mi canal. Channel Diego. Ahí está, se refrescó automáticamente, ¿no? Entonces, ahora la magia, entro a esto y debería entrar a este channel page. Y ya está, ahí está mi listado de mensajes, no tengo ninguno, y mi message input, que es esto, ¿no? Hello world, first message. Pum, me completó todo, ¿no? Ya está mi avatar y todo. Y este botoncito, ¿qué hace? Pum, upload photo. Puedo subir cualquier foto que tenga. Está genial, la verdad, esto, ¿no? Ya me maneja todo, hasta reacciones incluso, ¿no? Obviamente acá estoy probando solo, pero digamos a probar al final con otro usuario más, ¿no? Entonces ya tengo todo esto listo, ¿no? Lo único que tienen que seguir las instrucciones del package para habilitar algunos permisos de repente para el file picker. En este caso no hice nada en iOS. Pero bueno,
Ahí está, entonces ya tengo mi canal. Aquí está, voy a crear otro canal. Channel testing. Y está, channel testing, no hay mensajes, está vacío. Hello Diego String Chat. Y creo que eso es todo, gente. A ver, miren, voy a entrar a Diego Developer y aquí me va a marcar un error seguramente, porque estoy tratando de conectar un cliente que ya existe. Entonces sí, already connected. Entonces lo que voy a hacer es que voy a validar en Home Chat aquí. Voy a hacer dos validaciones. Client. Si es que el usuario ya existe, voy a traer el usuario. User es igual a client.state state.user. If user es null, entonces crea el usuario y todo esto, ¿no? O si no estás en sesión. Es nada más, si no, simplemente sigue a la siguiente página. Y acá también tendría que validar, ¿no? Voy a copiarme esto. Aquí. Si channel, si client state user es igual a null, entonces muéstrale el text field. Si no, muéstrale un mensaje como de welcome. No, arriba está welcome, ¿no? Username, ID, algo así. Bueno, client no existe porque tengo que jalarlo del inherited widget. String chat. Pero creo que completamos, gente, completamos el reto. Se pudo al final. Obviamente es algo simple, pero luego en los siguientes videos vamos a ver algo un poco más complejo, ¿no? Y ya está. Ahora sí, hot restart para probar todo. Y si se dan cuenta, aquí estoy usando un tema light. Miren, aquí todo este es light. Ahora sí, voy a probar con Diego. Ok. Estoy con otro usuario ahora, miren, testing. Ven, como que aparece así con mis iniciales, con el avatar que le puse, ¿no? Entonces, hello. Y ahora si yo regreso, ahí está, username Diego, sigo con el username, ¿no? Obviamente falta un botón de logout y todo eso, ¿no? Pero se cumplió con el reto. Entonces, hello world, aquí. Y funciona. Miren, como les dije, acá estoy con el tema light. ¿Qué pasa si le pongo tema dark aquí? Stream chat también me lo gestiona todo, ¿no? Entonces el chat, el listado de canales, los input, también todo está con dark mode. Así que eso está súper genial, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver el resultado usando ya dos simuladores. Ahora sí, gente, antes de empezar con la demo, quiero mostrarles esto, que es un Chat Explorer. Entran al dashboard de su proyecto de stream. En este caso estoy en Stream Sample y fui a Chat Explorer. Y aquí pueden encontrar los canales y usuarios que ustedes están creando, ¿no? Por ejemplo, puedo entrar aquí al usuario Diego, a la hora que lo creé, algunos datos como la imagen y todo esto, y al usuario de Developer aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen aquí. Ahora sí, vamos con los canales también. Channel testing, canal Diego, la imagen, todos los datos de los mensajes también, ¿no? Y todo esto, ¿no? Bastante información. Entonces, por si les sirve, ahí está el explorador de chat, ¿no? Ahora sí, vamos con la demo que tengo aquí. Voy a quitar esto y ya está. A la izquierda mi Pixel 5 corriendo la aplicación en modo dark y a la derecha el simulador de iOS. Entonces voy a entrar aquí con Diego Developer. Ya está. Y aquí con Diego 10, sí. Ahí puedo ver el listado de canales en los dos. Voy a entrar al canal Diego aquí y aquí también. Entonces vamos a probar. Hello Diego Developer. Voy a escribir. Y como ustedes ven aparece ahí en tiempo real, ¿no? Entonces ahora voy desde aquí, ¿no? Hello Diego 10. Igual manera, ¿no? Entonces ahí está. Está funcionando el chat en tiempo real. Se cumplió con el tiempo también que les dije, se pudo. Gracias a Stream Chat por esta infraestructura, este framework, este SDK que tenemos para Flutter. Y bueno, entonces vamos a ver algo un poco más complejo en los siguientes videos, ¿no? Usando una buena arquitectura, Clean Architecture, Flutter Block. ¿Qué les pareció esto, gente? ¿Sabían que se podía hacer chats así con Stream? ¿O solamente estaban ustedes enfocados en Firebase, OpenIO o alguna otra herramienta, ¿no? ¿Qué herramientas usan ustedes? Dejen en sus comentarios, yo los estoy leyendo. Y también comenten qué les pareció este video, ¿les gusta más este tipo de videos así o qué prefieren, ¿no? Entonces yo los leo y nos vemos en el siguiente video.